Hola, seguimos viendo más teorías y modelos de comunicación interpersonal mediada por la tecnología. En este caso vamos a ver tres teorías: la teoría del terreno común, la teoría de la perspectiva cognitiva y la teoría de la competencia comunicativa. Y empezamos por la teoría del terreno común. Según esta teoría, el objetivo esencial de la comunicación es llegar a un entendimiento común. Comunicar es algo más que emitir mensajes. El emisor debe asegurarse de que los receptores han entendido correctamente el mensaje. Simplificando, en un proceso comunicativo se deben repetir dos pasos de forma continua: la presentación, es decir, el emisor presenta el mensaje al receptor o receptores, y la aceptación, es decir, el receptor o receptores aceptan el enunciado dando pruebas de haber entendido el mensaje que se ha transmitido por parte del emisor. Se necesitan ambas fases para cerrar el proceso. La prueba de que el mensaje se ha entendido, el feedback, puede ser tanto positivo como negativo. En un caso de respuesta positiva, el mensaje se ha entendido y el orador puede continuar, y cuando el feedback es negativo, el mensaje no se ha entendido y por lo tanto el orador, el emisor del proceso comunicativo, debe reformular o adaptar el mensaje antes de continuar. Estas pruebas, este feedback, pueden obtenerse mediante distintas técnicas que cambian según el medio, según la herramienta de comunicación que estamos utilizando. Por ejemplo, en una comunicación cara a cara, asentir, decir sí o decir vale. Pero también los emisores pueden buscar pruebas explícitas haciendo preguntas. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Está claro? Al final del enunciado. Las preguntas de los receptores en general suelen ser una forma de retroalimentación negativa. Es decir, el receptor pide información adicional o aclaraciones, por lo tanto el mensaje no se ha acabado de entender. En el caso de utilizar herramientas de texto, como no se transmiten señales visuales ni verbales, por lo tanto no se puede ni asentir ni decir sí con la mirada, esto limita la posible forma de las pruebas que el receptor puede utilizar para los acuses de recibo del mensaje, para ese feedback. Esta teoría utiliza los 8 atributos clave de comunicación que hemos visto en capítulos anteriores y que recordamos brevemente aquí, identificando en qué medida estos 8 atributos están presentes en diferentes herramientas de comunicación. Según esta tabla, por ejemplo, para los participantes en una conversación cara a cara será más fácil establecer esos puntos en común, dado que tienen acceso a pistas como la expresión facial, los gestos y la entonación de la voz. En cambio, cuando los participantes se comunican a través de otras herramientas, cuantas menos pistas tengan, más difícil les resultará construir ese terreno común que postula esta teoría. Las personas que tienen pocos puntos en común se benefician significativamente de utilizar herramientas más ricas, y a la inversa, solo las personas que han establecido muchos puntos en común pueden utilizar bien y de forma rápida medios empobrecidos, por ejemplo el correo electrónico o la mensajería instantánea. Como vemos, ningún medio posee todos los atributos al mismo tiempo. Siguiendo con el análisis de la tabla, vemos que la comunicación basada en texto ofrece dos características de las que carecen el resto de herramientas: la posibilidad de revisión y la reprocesabilidad, que es el grado en que un mensaje puede ser reexaminado o reprocesado de nuevo por el receptor dentro del contexto del evento del proceso comunicativo. Los medios de comunicación basados en texto permiten al receptor procesar repetidamente el mensaje para garantizar su correcta comprensión. En general, los medios con poca presencia social ofrecen un mayor nivel de reprocesabilidad, que permiten al receptor detenerse y reflexionar sobre los puntos importantes o difíciles. Además, el receptor puede acudir repetidamente a fuentes extras de información y repasar el mensaje hasta comprenderlo por completo. Por el contrario, las herramientas con alta presencia social no permiten al receptor acudir a fuentes de información adicionales ni reprocesar la información,
porque los individuos tenemos una capacidad, una limitación en la cantidad de información que podemos aceptar, procesar y recordar. Y pasamos a la teoría de la perspectiva cognitiva. Según esta teoría, que pone el foco en el receptor del proceso comunicativo, la comunicación no es un mero intercambio de información, sino que requiere también de atención. Para que los individuos procesen sistemáticamente los mensajes, deben estar motivados para hacerlo y deben tener la capacidad necesaria para hacerlo. Las herramientas tienen diferentes costes de uso para los receptores. A diferencia de lo que postulan las herramientas, las teorías anteriores, cuanto más compleja es la tarea, más ricos son los medios que se deben utilizar, la teoría de la perspectiva cognitiva plantea que el uso de medios ricos en presencia social es cierto que induce una mayor motivación, pero disminuye la capacidad de procesar la información transmitida, mientras que el uso de medios pobres con poca presencia social puede reducir la motivación, pero aumenta la capacidad de procesar la información. Este modelo analiza desde el punto de vista del receptor cómo afectan los medios, la herramienta de comunicación elegida, al cambio de comprensión del mensaje. En general, cuanto mayor es la presencia social de un medio, mayor tiene que ser la motivación del receptor para participar en el proceso comunicativo, pero también mayor será la capacidad del emisor para controlar la atención. Así, los emisores necesitan utilizar medios ricos para que los receptores presten mucha atención y estén motivados para procesar el mensaje. Sin embargo, el nivel de presencia social que proporcionan los medios de comunicación tiene una relación inversa con la capacidad del receptor para procesar el mensaje. Como conclusión, el uso de medios ricos con alta presencia social es útil para pequeñas cantidades de información, mientras que el uso de medios con baja presencia social disminuye la motivación, pero aumenta la capacidad de procesar grandes cantidades de información durante periodos de tiempo, eso sí, más largos. Se necesitan medios diferentes para tareas complejas, en las que puede generarse una sobrecarga de información. En estos casos, el uso de medios mixtos o cambio de medios está justificado por la necesidad de equilibrar la atención y la motivación que requieren emisor y receptor con la capacidad que tienen, sobre todo el receptor, de procesar la información emitida por el emisor. En función de la tarea, cuando los emisores quieren captar la atención del receptor y motivarle para una respuesta inmediata, deben utilizar una presencia social media-alta. Por el contrario, cuando la reflexión y deliberación son necesarios para procesar la información, el emisor debe utilizar un nivel medio-bajo de presencia social para atraer la atención del receptor y darle tiempo a elaborar objetivamente los mensajes. Y pasamos ahora a la última herramienta, modelo que vamos a analizar. En el ámbito de la competencia comunicativa, este modelo propone que es más probable que emisor y receptor se perciban como competentes en la medida que estén motivados para iniciar ese proceso comunicativo, conocen el contexto y la interacción en cuestión, tienen las habilidades para poner en práctica la motivación y los conocimientos disponibles, son capaces de adaptar dicha motivación y conocimientos y habilidades al contexto de la interacción y consiguen los resultados esperados en el proceso comunicativo. Estas características representan 4 grupos de destrezas relacionadas: la atención, la compostura, la coordinación y la expresividad. La atención representa la capacidad de demostrar atención, preocupación e interés por las otras partes en una conversación. En una conversación normal, cara a cara, consiste en acciones como el contacto visual, la proximidad, el mantenimiento del tema y la formulación de preguntas. La compostura representa la capacidad de demostrar confianza y orientación de las acciones. En las conversaciones cotidianas, la compostura se pone de manifiesto mediante la asertividad verbal, vocal y gestual, pero también por la ausencia de signos asociados a ansiedad, falta de fluidez, temblores, reducción en el tono de voz, etc. La coordinación representa las habilidades
para gestionar el flujo y reflujo de la interacción, con el uso adecuado de las interrupciones, el tiempo, la duración y la secuencia de las acciones. Por último, la expresividad se refiere a la capacidad de mostrar animación y creatividad vocal, corporal y verbal en el proceso comunicativo. Suele ilustrarse con una variedad y una amplia gama de expresiones faciales, gestuales y vocales. Según este modelo, los elementos a tener en cuenta para conseguir una comunicación eficaz son, por tanto, la motivación, el conocimiento y las habilidades de emisor y receptor, que se traducen en un determinado comportamiento, el dominio del contexto, el uso de las herramientas adecuadas y la preparación del mensaje. Recapitulando, hemos visto en este vídeo 3 nuevos modelos que nos permiten analizar el proceso comunicativo para, en función del objetivo perseguido, prepararlo de forma adecuada, no solo eligiendo la mejor herramienta, sino preparando el contexto y el mensaje. Para acabar, aquí tenéis bibliografía adicional sobre el tema.